Guapillos, bienvenidos a una reacción en la cual vamos a estar viendo una historia terrorífica. Pero no será una historia terrorífica cualquiera, sino que será de Pepa. Betillo, ¿cómo que Pepa? Ey, tranquilo, créeme que da muchísimo miedo. A lo mejor tú dices, bueno, es Pepa, qué miedo va a dar Pepa, pero quiero que estés preparado para esto porque yo no lo estoy. Era un día soleado y, después de saltar en los charcos, Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. ¿Quién de aquí conoce Pepa, guapillos? Yo la verdad la conozco, pero no llegué a ver mucho de esa serie. De hecho, creo que en mi vida he visto un solo capítulo de Pepa. Pero, pues no sé, a lo mejor algunos de ustedes sí lo vieron muy de chiquitos o no sé, la verdad. De repente oyeron un ruido extraño. Ok. Otra vez. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. Sus padres no notan nada raro, pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Se quejan de una sensación extraña. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, papá Cerdito lo achaca a fantasías de los niños, que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Pero aún así, había que hacer algo para calmarlos. Cuando mamá Cerdita llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor... Oye, ¿estos son capítulos reales o es gente que se puso a dibujar, literal? O lo hizo con IA o algo así, o están agarrando... O sea, yo sé que la historia de terror no es un capítulo real, pero me refiero a estas imágenes, estas escenas. era crear un ambiente acogedor en casa. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Esperaban que todo acabara pronto, pero todo fue a peor. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Se pusieron más nerviosos. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida. Ok, eso digo, bastante, digo, ¿cómo se te va a olvidar comprar comida, hermano? Pues ¿cómo comes? Pero, ok, Así que bien. fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. No podían encontrarlos. Eso es malo, eso es Papá malo, Cerdito guapillos. solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación. Pero de repente, un sonido retumbó en algún lugar del pasillo. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita. Pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Ah, bueno, es un cuadro caído. Yo pensé que ya le había pasado algo a Pepa o a... Nada fuera de lo normal. Pepa. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica. Todos pensaban que estaba un poco loca. ¿Ustedes creen en eso, guapillos? O sea, en eso de, pues, ¿cómo es tarot y esas cosas? No, la verdad no sé, pero pues las personas que leen el futuro y te leen las cartas y todo eso, yo realmente no creo mucho, pero pues no sé. Pero ella hablaba de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Para deshacerse de la maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Parece una película, literalmente. Vendió todo lo que necesitaba. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera, pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, T. Porque dice Minecraft. Minecraft, él ve todo, él nunca... ¿Qué es eso? No alcanzo a leer. Steps, pasos, ¿no? Stops. No, la verdad no entiendo eso, lo de abajo. Skips, no. Es reps. Es rec. No, la verdad no sé. Pero ¿por qué dice Minecraft? Dip Talk, TikTok. ¿Alguien dijo TikTok? Keplid, C. Dungay, Stumpf. George chilló, apagando la vela. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Decidieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Ok, Pero al parecer se salvaron o no. George era el más asustado de todos. Uy, George. Incluso se negó a comer. Uy, pequeño George. Uy, George pequeño seguía George. sin poder dormir. No, pequeño George. Pequeño George. ¡Ay, no! ¡Pequeño George! Pequeño George. A la mañana siguiente, Pequeño George, en paz descanse. mamá Cerdita llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo habitual. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá Cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. Debe ser Pepa. Hace mucho que no salto en los charcos, guapillos. ¿Alguien de aquí salta en los charcos? Yo nunca lo he hecho porque dije, no, qué flojera, me voy a ensuciar mucho. Pero hay muchos que sí, que ven un charco, ¡ey! Se pueden asaltar.
Papá Cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. Pero mamá Cerdita tenía que estar aquí. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Mamá Cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Esa noche papá Cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, pero sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Se despertó temprano por la mañana, no durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. Acudió al otro teléfono, pero tampoco funcionaba. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había electricidad en la casa. El cuadro Guapillos, acabo de caer en cuenta por qué tengo 24 años y estoy viendo una historia de terror de Peppa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto, guapillos? No sé, pero está interesante. La verdad, me entretiene, no sé. eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá Cerdita intentando aguas con el vecino. pedir ayuda. Ok, todo bien, todo bien. Papá Cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Era el abuelo conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. ¿El abuelo conejo? Él es el que ha estado dando vueltas por el piso por la noche. Está loco, la secuestró y... O sea, se volvió Papá loco Cerdito el recuerda abuelo su infancia. conejo. Le encantaba ir de acampada, hacer fuego y admirar la naturaleza. Hacía mucho tiempo que no salía y quería volver a hacerlo. Pero no se daba cuenta de que había cambiado desde entonces. Y eso tuvo consecuencias desastrosas. Los errores empezaron ya en la fase de recogida para la excursión. Llevó comida, agua y una tienda, pero la tienda era demasiado pequeña, la tienda vieja en la que había dormido antes. Además, papá Cerdito cogió un Macintosh que protegería de la lluvia y se pusieron en marcha. Cuando llegaron, miraron a su alrededor. Era la naturaleza que había echado de menos. Y cuando empezaron a acomodarse, se dieron cuenta de que la tienda era muy pequeña. Qué raro. Yo creía que era... Oye, pero ¿que no los, cómo, que no los agarraron? ¿O eso fue una historia? Y ahí se acabó la historia. ¿Esa fue una historia? Me esperaba muchísimo más. Me estoy dando cuenta que esa fue una historia y ahí se acabó esta historia y acaba de iniciar una nueva historia. Me esperaba muchísimo más. Realmente, guapillos. Fue una historia muy mala, ¿no creen? mucho más grande. Has crecido desde entonces y sobre todo la barriga. Cuando empezó a oscurecer, encendieron un fuego. Por fin pudo comer. Estaba cansado de montar la tienda y recoger ramas para el fuego. Le dolían las piernas de subir y bajar las colinas. Lo único que quería era tumbarse y descansar. ¿No cabe o qué? ¡Eres demasiado grande! Ok, no cabe, literal. Deberías haber cogido otra tienda más grande. ¿Por qué todos le hacen bullying al pobre señor que quiere pasar un rato con su familia? No entiendo. Aunque me gusta más dormir al aire libre. Papá Cerdito se tumbó en la hierba. Estaba incómodo. Las piedrecitas se le clavaban en la espalda y el suelo Claro, súper incómodo. estaba frío. Sin embargo, había un cálido fuego cerca y un hermoso cielo nocturno. Le tranquilizó y le hizo dormir. Pero de repente el estómago le rugió de hambre. No podía dormir con hambre. Tendió su capa y se sentó junto al fuego, intentando sacar los restos de comida de las latas. Antes tenía suficiente de esta lata para llenarse, pero no había tenido en cuenta que había pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Cómo? Había cogido muy poca comida. Parecía que no podía ir a peor. No, pues ya regrésense a la casa, ¿no? Ahora no podría dormir aquí. El fuego estaba apagado y la lluvia lo congelaría. Pero aún le quedaba la opción de esperar en el coche. Se dirigió al coche lo más rápido que pudo para no mojarse e intentó abrir la puerta. Se había dejado las llaves del coche en el macuto. No, este está bien menso, literalmente le salió todo mal. Debido a los árboles y a que el fuego estaba apagado, no podía ver dónde estaba la tienda. Pero Y aparte los perdió, ¿no? Es tonto recordaba la dirección aproximada. El suelo resbaladizo y el cansancio jugaron su papel. ¡Oh! Se equivocó de camino y acabó dándose cuenta de que estaba perdido. Intentó gritar, pero todos dormían y nadie le habría oído por encima del ruido de la lluvia. La acampada no fue un éxito. Se quedó sentado bajo la fría lluvia. Ya se había olvidado del hambre. Ahora, además de dolerle las piernas por el esfuerzo físico, empezaban a Todo dolerle le por salió mal, todo le salió mal a ese pobre el hombre. frío. Le asustaba que nadie le ayudara. Tuvo que tomar cartas en el asunto. Vio una cueva. Parecía seca por dentro. Podría pasar allí la noche, y por la mañana la lluvia habría cesado y podría encontrar ayuda. Intentó entrar con todas sus fuerzas, pero el estómago se le apretó como una prensa. Intentó retroceder, pero una roca fría le oprimía la espalda. Siguió intentando moverse de alguna manera, No, ahí. pero su estómago era No, o sea. demasiado grande.
Finalmente se dio cuenta de que no podía salir, que estaba atrapado aquí, y no podía evitarlo. El miedo y el pánico envolvieron su cuerpo, y por la mañana, su familia lo encontró, muerto. Todo empezó Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pues bueno, también son cosas que pasan. Todo le salió mal a ese pobre hombre. Se fue al carro, se perdió, estaba cerrado el carro, no cabía en su propia tienda de acampar, no tenía para comer. No, es que pobrecito, la verdad, tuvo el peor día de su vida, ¿eh? cuando papá Cerdito estaba cansado. Esta estuvo mucho mejor que la anterior. La verdad, la anterior estuvo muy... ¿sabes? Me esperaba algo más. Pero bueno, esa es la última historia. Esperemos que esté buena. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería estar solo por un día. ¿Ok? Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Era un lugar donde podía pasar un rato tranquilo. Otra vez en el bosque. ¿Qué trae este hombre con el bosque? ¿Qué no ves que ahí te pasa pura cosa mala? Cogió algo de comida y su teléfono y se fue al bosque, pero lo hizo sin decírselo a nadie. Esta es la razón de la horrible situación en la que se metió. Paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia. Se adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un Qué picnic. tonto. Qué Pero de tonto. pronto recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche, pero decidió ir y volver andando. No había señales de problemas. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Uy, cuidado que no. Uy, lo pausé. Lo pausé justo en el momento, guapillo. Se ve rara esa imagen, pero bueno, al parecer es que le va a caer un tremendo tronco. Y espérame tantito. Ahí está. Tenía que apagar el clima, medio frío. Un árbol le había caído encima. Ahora papá Cerdito estaba tumbado en la hierba, ¿Por qué papá Cerdito tiene tan mala suerte? inmovilizado por el enorme árbol. No podía moverse para salir. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para esos casos, lleva un teléfono en la mochila. Solo tiene que sacarlo y pedir ayuda. Ok. Abrió la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá Cerdito se había dejado el teléfono en el merendero. No, papá Cerdito, es que te mereces todo lo que te pasa, hermano. De verdad, eres muy tonto. Y ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó sin agua. Estuvo sediento hasta la noche, hasta que empezó a llover. Oh, Recogió agua ¿tuvo suerte? de lluvia en una botella. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. Había pasado al menos una semana. Una Había semana. dejado de contar los días. Se quedó tumbado ¿Pero en serio no se pudo mover? imaginando que ya no Digo, es estaría. una historia de dibujos, digo, no es como que, wow, Betillo, haya pasado en la vida real o algo así, ¿no? Es una historia creada ficticia, pero yo si estuviera en esa situación creo que sí podría moverme, guapillos. Siento que podría quitarme el árbol por muy pesado que esté, poco a poco me voy arrastrando o con la lluvia se hizo más débil, se va pudriendo, va perdiendo fuerza. No sé, siento que yo sí podría salir de esa situación, guapillos. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Tendría que haber llevado Porque, a ver, si no es lo suficientemente pesado para matarlo en cuanto te cayó, pues te puedes zafar sin problema, ¿no? Porque si es muy, muy pesado, en cuanto te caes, te mueres, porque te parte los huesos y todo, y ahí mueres, ¿no? Pero si te mató, digo, si te golpeó y no te mató, pues significa que no, tal vez no es tan pesado, entonces puedes moverte, ¿no? Con mucho esfuerzo y así, fracturándote cosas, hasta rompiéndote huesos, pero pues creo que sí podría, guapillos, la verdad, ¿eh? siempre consigo el teléfono. En ese momento, sintió que podía respirar libremente y, presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Lo ¿Ves? ¿Ves? consiguió. Había perdido muchísimo peso, lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre, pero los días de estar tumbado en una misma posición le habían pasado factura. No. No podía levantarse. No. Su cuerpo se había debilitado, y lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono. Y eso era todo lo que necesitaba. Ok, eso es bueno. Bueno, la comida si ya pasó una semana tiene que estar podridísima o llena de hormigas o llena de moscas, pero bueno. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse. Pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se arrastró, se dio cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya Era obvio. se había podrido o se la habían comido los pájaros. Intentó llamar a su familia, No hay pero el señal. teléfono estaba estropeado. Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche.
con la esperanza de poder salir del ¡Vamos, bosque. papá cerdito! Era un día caluroso Ah, ya se acabó. Ni siquiera sabemos si sobrevivió o no. Ok, última historia. de verano, y la familia de Peppa decidió ir al río a pasar tiempo juntos. Mamá cerdita y papá cerdito no podían esperar a chapotear en el agua con George y ellos. El río Ok. parecía invitador, se extendieron y alimentaron a los patos. Pero Peppa, por curiosidad, decidió caminar y ver qué había cerca. Ay, Pepa, qué tonta estás. Después de caminar un rato, vio un lago. El lago parecía tranquilo y pacífico, y ni siquiera había patos allí. Peppa no dudó y se metió en el agua. El agua estaba muy cálida, calentada por los rayos del sol. Ella chapoteó y jugó, sin darse cuenta de que podría haber peligros escondidos en el agua. Sin embargo, miró a su alrededor y vio una señal. Era una señal de que estaba prohibido nadar en ese lugar. Peppa se asustó y salió del lago, y regresó con mamá cerdita Ok, bueno, a mí no le pasó nada. y papá cerdito. De momento. Ella volvió cuando sus padres ya la estaban buscando. No dijo dónde estaba porque tenía miedo de que sus padres la regañaran. Ok. La familia de Peppa tuvo unas vacaciones excelentes ese día. Sin embargo, unos días después de volver a casa, Peppa empezó a sentirse mal. Le dieron dolores de cabeza, fiebre y debilidad general. Sus padres, preocupados por su estado, la llevaron al médico. El doctor Oso Brown, tras examinar a Peppa, asumió que era un resfriado y recomendó descanso, beber mucha agua y algunos medicamentos para aliviar sus síntomas. Pero, a pesar del tratamiento, el estado de Peppa no mejoraba. Comenzó a tener problemas de memoria, náuseas y dolores de cabeza constantes. Algunos días después, cuando Peppa aún no mejoraba, volvieron a llevarla al médico. Esta vez, Dr. Oso Brown decidió hacer un examen más exhaustivo. Dijo Ok, de seguro se metió a un lugar que estaba muy contaminado. que hay lleno una de enfermedad que ahora bacterias se y está todo eso, propagando ¿no? y preguntó si había estado en contacto con el agua de los lagos últimamente. Peppa, un poco avergonzada, admitió que había estado nadando en un pequeño lago cerca del río. Eso alarmó al médico, quien realizó pruebas adicionales. Los resultados mostraron la presencia de una bacteria que afectaba el cerebro. Inmediatamente, Peppa fue hospitalizada para un tratamiento intensivo. Dr. No, Oso Brown Peppa. comenzaron un curso de antibióticos y otros tratamientos para luchar contra la infección. Aunque el estado de Peppa se estabilizó, la infección dejó sus efectos. Sus capacidades mentales disminuyeron. Quítame esto, por favor. ¡Ah, ya se acabó! No, de verdad, guapillos. No, estas historias están bien feas, guapillos. No vuelvo a reaccionar a un video de estos. No, o sea, las historias están bien feas. Y Peppa como que se sintió mal y vomitó. Y esa es la historia de terror. ¡Ay, qué terror! Guapillos, lo siento, lo siento. Yo pensé que el video iba a estar muy bueno, pero me di cuenta que no estuvo tan bueno como yo creía. Pero bueno, espero que les haya gustado. Como quiera, guapillos, reaccionar a esto junto a mí. Así que nada, gracias por estar aquí apoyando, guapillos. Ya saben que los amo. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao, chao! Bye, guapillos, los amo.